Nunca hubiera pensado que algo así podría sucederme. No repitan mis errores. La llovizna apenas comenzaba a caer, fría y suave, cuando cerré las pesadas cortinas de la sala. Este año la casa se sentía más silenciosa, aunque las fiestas siempre habían sido tranquilas desde mi divorcio. Había vivido en esta vieja casona de 2 pisos durante casi 20 años. Paredes de adobe blanco, postigos azules y pisos de madera que crujían, que parecían tener su propia opinión sobre a dónde ibas. Una de esas casas donde los recuerdos se acumulan como el polvo en las esquinas. Este año, todo era diferente. Mi hijo Mateo regresaba a casa por primera vez en casi 4 años. Vivía en la Ciudad de México ocupado con su trabajo, una relación que finalmente se había desvanecido y, como él decía, tratando de encontrarse a sí mismo. Intenté no tomarlo como algo personal cuando sus visitas cesaron. Me decía a mí misma que eso es lo que hacen los hijos adultos. Crecen, se van y regresan cambiados, si es que regresan. La última vez que lo vi, tenía 24 años, era delgado, todavía un poco inseguro, con esa sonrisa cautelosa que siempre parecía temer decepcionarme. Ahora, cuando finalmente cruzó el umbral esa noche de viernes, tenía casi 28. Apenas reconocí al hombre que estaba en mi tapete. Era más alto, más ancho. Se había dejado crecer una barba espesa y bien cuidada, y sus hombros parecían más firmes, más seguros, de esos hombres que conocen su lugar en el mundo. Su voz era más profunda, más tranquila, cuando dijo, «Hola, mamá». Extendí mis brazos, abriéndolos instintivamente. «Mateo», dije, sintiendo cómo las sílabas se aferraban a mi pecho. Me rodeó con ambos brazos, un abrazo fuerte como el de alguien que extraña de verdad, no solo el de un hijo que cumple con un gesto. La primera noche transcurrió entre charlas, vino tinto y la luz suave de nuestra vieja chimenea, que proyectaba sombras cálidas por la sala. Me habló de la ciudad, de sus largas caminatas en solitario por Coyoacán, de la música que había descubierto y de cómo había empezado a trabajar con artistas locales, ayudando a organizar eventos y galerías. Estaba fascinada, orgullosa, pero no podía ignorar la persistente sensación de que algo había cambiado. Había algo no dicho en la forma en que me miraba, con una mirada observadora y silenciosa. Durante el fin de semana, caímos en un ritmo familiar. Me ayudó a bajar las cajas de adornos del desván. Colgamos guirnaldas de Nochebuenas en las barandillas y montamos juntos el nacimiento como cuando era niño. A él todavía le gustaban las luces de colores parpadeantes. Yo siempre había preferido las blancas y suaves, pero no dije nada. Fue el domingo por la noche cuando todo empezó a cambiar. Estábamos en la cocina. Me estaba ayudando a lavar los platos después de la cena, algo que nunca solía hacer. El fregadero estaba lleno de agua jabonosa y en la radio sonaba un jazz navideño suave. Me giré para pasarle un paño y por un segundo, nuestras manos se rozaron. Su mirada se encontró con la mía, un instante más de lo necesario, y el aire a nuestro alrededor pareció vibrar. Hubo una pausa no incómoda, pero densa, llena de algo que no podía nombrar. «Te ves diferente», dijo mientras secaba un plato. Solté una risa nerviosa. «Bueno, eso es lo que hacen 10 años y algunas canas». «No», respondió en voz baja. «Quiero decir que te ves bien. Fuerte. Como si hubieras vuelto a ser tú misma». Sentí un calor subir por mis mejillas. «Qué amable de tu parte». Dejó el plato y se giró completamente hacia mí. «No lo digo por ser amable. Lo digo en serio». El silencio se alargó. Intenté seguir con los platos que quedaban, pero mi mano temblaba lo suficiente como para sentirme expuesta. Él lo notó. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí demasiado rápido. «Solo estoy cansada, es todo». Pero esto no era un cansancio que el sueño pudiera curar. Era la sensación de ser vista, realmente vista, después de años de pasar desapercibida. Esa noche me quedé despierta en la cama, mirando el techo. Mis pensamientos daban vueltas. No era solo lo que había dicho, sino cómo lo había dicho, y cómo me había sentido al escucharlo. Como si una parte profunda de mí se hubiera despertado, una parte que había guardado durante tanto tiempo que casi había olvidado que existía. Al día siguiente las cosas parecieron casi normales. Hicimos buñuelos juntos, una vieja tradición de su infancia. Él insistió en ponerles demasiada canela, como siempre.
La casa se llenó del olor a azúcar y aceite, y por un rato, todo fue risas, música y calidez. Pero su forma de mirarme no había cambiado. Si acaso se había vuelto más intensa, más deliberada. Más tarde ese día, estábamos sentados junto al fuego con tazas de chocolate caliente en las manos. Afuera había empezado a llover, pintando las ventanas con un suave velo. El resplandor de las llamas parpadeaba en su rostro mientras se volvía hacia mí. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí. Por supuesto. ¿Alguna vez sentiste que una parte de ti se perdía cuando te convertiste en madre? La pregunta me golpeó como una ráfaga de viento silenciosa. Miré el vapor que subía de mi taza. Sí, dije. Supongo que muchas cosas cambiaron cuando naciste. Ser tu madre era lo que más amaba, pero sí, una parte de mí desapareció. No sé a dónde fueron algunas de esas partes. Él asintió lentamente mirando el fuego. Hablamos entonces de cómo cambiamos por las personas que amamos, y de cómo a veces olvidamos quiénes somos fuera de esos roles. Sentí un nudo en la garganta. Era una conversación muy adulta. Él sonrió suavemente. Bueno, después de todo, me llevas algunos años de ventaja. Esa noche nos sentamos un poco más cerca en el sofá. Se sentía natural y familiar, pero también cargado de algo no dicho. Su mano rozó la mía mientras veíamos una película vieja, de las que solíamos ver cuando era adolescente. No podía concentrarme en la pantalla. Todo lo que podía sentir era el calor de su cuerpo junto al mío, el suave olor de su loción y la forma en que mi corazón había empezado a latir contra mis costillas, como si hubiera encontrado un nuevo ritmo. Algo estaba pasando. No lo entendía del todo, pero no podía negarlo. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, no quería hacerlo. La llovizna caía más fuerte a medida que la noche se espesaba. Adentro la chimenea crepitaba y nuestras risas se habían convertido en conversaciones en voz baja. Y luego en largos periodos de silencio que no necesitaban ser llenados. No sabía qué traería el mañana, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado, y no había vuelta atrás. La luz de la mañana se filtraba en suaves franjas a través de las persianas, y me desperté con una extraña sensación de calma. Mateo ya estaba en la cocina, tarareando en voz baja mientras preparaba el desayuno, huevos revueltos, tocino y pan tostado. El olor me transportó a las mañanas de domingo perezosas, cuando él era solo un niño en pijama, descalzo y con el pelo revuelto. Pero ahora estaba erguido, sereno. Sus movimientos eran medidos. «¿Dormiste bien?», dijo colocando un plato frente a mí. Sí, mentí. Se sentó frente a mí, sus ojos nunca dejaron los míos mientras comíamos. La conversación fluía fácilmente. Libros que habíamos leído, música, películas. Pero debajo de todo, había una corriente subterránea, algo más profundo que nos arrastraba a ambos. No hablábamos de ello, no le dábamos un nombre, pero estaba ahí. Más tarde ese día, mientras guardábamos adornos en el desván, ambos alcanzamos la misma caja al mismo tiempo. Nuestras manos se tocaron de nuevo y esta vez ninguno de los dos se apartó. Su mirada encontró la mía, inquisitiva, expectante. Yo no tenía respuestas, solo más preguntas. Pero en ese momento sentí algo que no había sentido en décadas. Vida. Así continuaron las vacaciones. No de la manera que esperaba, sino de una forma que no podía ignorar. Algo estaba floreciendo en el silencio entre nuestras palabras, algo real. Ya sabía entonces que esta Navidad lo cambiaría todo. La lluvia seguía cayendo en suaves olas, cubriendo la calle con la tranquila paz que solo el invierno puede traer. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, viéndola arremolinarse bajo el viejo farol de la esquina. La mañana llegaba lenta y espesa, como la miel. El café se había enfriado en mi mano. Ni siquiera había tomado un sorbo. Detrás de mí la casa estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional del calentador y el ritmo de los pasos de Mateo en el piso de arriba. Siempre pisaba fuerte. Incluso de niño, le decía que sería un ladrón terrible. Ahora el sonido me tranquilizaba, como si anclara algo que se había sentido a la deriva durante demasiado tiempo. Bajó poco después con la misma sudadera de la noche anterior. Su cabello estaba ligeramente despeinado. Había una familiaridad en sus movimientos por la cocina que me reconfortaba y me inquietaba a la vez.
Pertenecía aquí, pero ahora se sentía diferente a como lo había hecho antes. No como un niño que regresa a casa, sino como un hombre que me veía por primera vez. «Dormiste poco», dijo en voz baja, abriendo el armario para coger una taza. Me aparté de la ventana, forzando una media sonrisa. «Se nota, ¿eh? Conozco tus señales, mamá», dijo sirviéndose un café negro sin azúcar. «En la secundaria, te quedabas despierta hasta tarde cuando yo salía, fingiendo estar dormida en el sofá, pero siempre te oía moverte cuando entraba». El recuerdo me golpeó en el pecho, una mezcla de nostalgia y un dolor extraño que no podía nombrar. «Supongo que algunas cosas no cambian», dije, quitando una migaja de la encimera. Se apoyó en el fregadero, sorbiendo su café, con los ojos fijos en mí. «Algunas cosas sí». La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros. Salimos a caminar más tarde esa mañana. El viento era cortante pero no cruel, y la escarcha crujía bajo nuestras botas con cada paso. Apenas hablamos al principio, simplemente caminamos por las calles del barrio, pasando por casas adornadas con luces y coronas. Algunas cosas se veían exactamente igual que siempre. Algunas casas habían cambiado, al igual que las personas que vivían en ellas. Mateo metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un par de guantes. «Son míos, vi que los dejaste en la banca», dijo ofreciéndomelos. Los tomé sintiendo el roce de sus dedos al pasármelos. Incluso a través de los guantes, el contacto se sintió eléctrico. O tal vez solo lo imaginé. Tal vez quería imaginarlo. En casa hicimos sopa juntos. Siempre había encontrado terapéutico cocinar. Y hacerlo a su lado, compartiendo el espacio, los movimientos y los gestos silenciosos, me hizo sentir centrada. Mientras me inclinaba para revolver la olla, él se paró detrás de mí, más cerca de lo necesario. Sentí su mano posarse ligeramente en la parte baja de mi espalda. Un punto de apoyo. No había razón para ello, todo frente a mí estaba estable, pero no me moví. Su voz fue suave, casi un susurro. «He estado pensando en algo». No me di la vuelta. «¿En qué?» «En este viaje. En estar aquí contigo». Tragué saliva y seguí moviéndome mecánicamente, revolviendo, pero mis pensamientos estaban atascados. «¿Qué pasa con eso?» Hizo una pausa, y pude sentirlo sopesando el momento. No estaba seguro de a qué volvía. Después de tantos años. No sabía quién serías ahora, o si todavía te sentirías como un hogar. Me volví hacia él entonces y de repente sus ojos estaban tan abiertos, tan llenos de algo más profundo de lo que estaba preparada para nombrar. «¿Lo soy?», pregunté en voz baja. «Eres más de lo que recordaba», dijo. «Más de lo que nunca me permití ver». Esa noche todo pareció desplazarse una pulgada hacia territorio desconocido. Cenamos lentamente. No porque la comida fuera increíble, sino porque el silencio entre nosotros estaba lleno de cosas no dichas. Nuestras miradas se demoraban más, y nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Más tarde estábamos sentados juntos en el sofá de nuevo. Las luces del árbol de Navidad proyectaban tonos suaves en las paredes. Esta vez no vimos una película. Solo hablamos. Me contó cosas que nunca antes había compartido. Sus dudas sobre el futuro o la soledad que se había instalado después de su última ruptura, como había pensado en llamarme 100 veces pero no sabía qué decir. Creía que tenía que ser fuerte antes de volver a verte, confesó. Pero tal vez solo necesitaba ser honesto. Extendí mi mano hacia la suya. No lo pensé, no lo planeé, simplemente me moví. Él no se inmutó. Sus dedos se cerraron sobre los míos, cálidos y firmes. Miré nuestras manos, luego a él. «No tienes que ser nadie más que tú mismo, Mateo. Nunca tuviste que hacerlo». Me miró como si yo fuera una extraña que conocía de toda la vida. Había algo casi irreverente en la forma en que su mirada recorría mi rostro. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía oírlo. «Te extrañé», susurró. «Yo también te extrañé». Se inclinó ligeramente hacia adelante como si fuera a besarme en la frente, pero luego se detuvo, indeciso. Se me cortó la respiración, no por miedo, sino por el peso del momento, por lo real que era, por lo peligroso que se sentía permitirse ser vulnerable, admitir lo que había estado evitando durante días, durante años.
Cuando su mano se posó en mi mejilla, cerré los ojos. El toque fue ligero, tentativo. Su pulgar rozó justo debajo de mi sien. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo me sentí vista. No como una madre, no como alguien que desempeña un papel, sino como una mujer, una persona, alguien con necesidades, con una historia, con un pulso que aún latía. Apenas hablamos después de eso. Se sentó a mi lado hasta que el fuego se apagó, luego me dio un beso suave y tierno en la frente y subió las escaleras. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo, envuelta en una manta y en mi propia confusión. ¿Qué estábamos haciendo? No lo sabía. Pero sabía que no se sentía mal. Se sentía inacabado. Al día siguiente llovió aún más. Ahora era más denso. Las carreteras estaban cubiertas de un brillo helado. Mateo se ofreció a despejar el camino de entrada, y lo observé desde la ventana. El ritmo de sus movimientos era fascinante. Era fuerte, equilibrado, capaz, todo lo que esperaba que fuera. Pero debajo de todo, había algo más, una sensibilidad persistente, una ternura que me desarmaba. Entró con el rostro enrojecido por el frío, su aliento todavía visible en el calor del vestíbulo. No tenías que hacer todo eso, dije. Él sonrió. Quería hacerlo. Esa noche encendí velas por toda la casa. Lo hacía cada invierno, pero esta vez se sintió deliberado, como si estuviera preparando un escenario que no entendía del todo. Mateo me ayudó con los platos de nuevo. Y esta vez, cuando nuestras manos se rozaron, no se apartó. Y yo tampoco. Más tarde estaba de pie a mi lado junto a la chimenea. Estábamos en silencio. Tomó mi mano y entrelazó sus dedos con los míos. No me resistí. No quiero cruzar ninguna línea, dijo su voz baja pero firme. Entonces no lo hagas, dije, y ninguno de los dos se movió. Algo estaba sucediendo, algo más profundo de lo que el tiempo, la distancia o un título podían explicar. Éramos dos personas orbitando algo que aún no sabíamos cómo nombrar, pero que no podíamos negar. La noche se hizo más profunda. La lluvia seguía cayendo y mi respiración se volvió entrecortada. Estaba comenzando. El viento se levantó esa noche azotando las ventanas en ráfagas inquietas, como si la tormenta de afuera se hiciera eco de la de adentro. No podía dormir. Intenté tirar de las mantas, apagar la lámpara, cerrar los ojos una y otra vez. Pero cada vez mis pensamientos volvían a Mateo, a su voz, a su tacto. A la forma en que me miraba, como si supiera algo que yo aún no había dicho en voz alta. No era la confusión lo que me mantenía despierta, sino la claridad. Había pasado la mayor parte de mi vida adulta definida por roles, esposa, madre, cuidadora. No había espacio para la versión de mí que una vez se reía demasiado fuerte en los cines, que bailaba descalza en la cocina en las noches de verano, que quería algo más que rutina y responsabilidad. Esa mujer se había quedado en silencio con los años, no solo silenciada. Pero Mateo me miraba, me hablaba como si la viera, todavía allí, todavía viva debajo de todo. Y no sabía qué hacer con eso. En las primeras horas de la mañana, finalmente me rendí a dormir. Bajé las escaleras en bata, con los pies fríos sobre los escalones de madera. En la sala, la chimenea estaba apagada, pero la suave luz del árbol de Navidad todavía iluminaba la habitación con colores cálidos y cambiantes. Me senté en el sofá, me puse una manta de punto sobre las rodillas e intenté respirar. Poco después, oí pasos detrás de mí. Mateo no dijo nada al principio, simplemente entró lentamente descalzo con una camiseta vieja y pantalones de pijama de franela. Tenía el pelo revuelto, los ojos todavía pesados por el sueño. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó. Negué con la cabeza. No. Se sentó a mi lado, cerca, pero no demasiado. Miramos el árbol por un rato. Las luces parpadeantes proyectaban sombras suaves en las paredes. He estado pensando, dijo finalmente. Sobre nosotros. Mi corazón dio un vuelco. Se giró hacia mí y luego apoyó una rodilla en el sofá, colocando una mano en el respaldo del cojín detrás de mí. Sé que esto es probablemente extraño, dijo. Estoy tratando de entender por qué no se siente mal. Lo miré sin pestañear. ¿Por qué no lo es? Exhaló lentamente. No esperaba esto. Vine aquí sin pensar que pasaría nada.
Pero ahora estoy aquí, y te veo, y no me refiero a un recuerdo o a alguien que solía conocer. Te veo a ti, ahora, como eres. Su voz tembló ligeramente. Extendí la mano antes de poder detenerme y toqué su brazo. No estás solo en esto, dije en voz baja. Yo también lo he sentido. Había algo frágil en ese momento como una pompa de jabón suspendida en el aire, brillante e ingrávida, hermosa y tan fácil de reventar. Se inclinó hacia adelante presionando su frente contra la mía. Mis ojos se cerraron de golpe. No quiero que te sientas incómoda, susurró. No lo estoy, susurré de vuelta. Por primera vez en años dejé de lado todo lo que se suponía que debía sentir y me permití simplemente existir en ese momento. Cuando sus labios se encontraron con los míos, no fue una exigencia. Fue un beso suave, tentativo, más una pregunta que una respuesta. Pero respondí con todo mi ser. No hubo caos ni urgencia, solo calidez, reconocimiento. El beso se profundizó lentamente, luego se rompió con un suspiro. No sé qué significa esto, dije. Yo tampoco, respondió. Pero no quiero dejar de sentirlo. La noche nos envolvió en un capullo. Apenas hablamos después de eso, simplemente nos acurrucamos en el sofá, su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo me sentí segura. No solo físicamente sino emocionalmente, como si me permitieran ser vulnerable de nuevo. La mañana siguiente llegó con incertidumbre, como si ni siquiera el sol supiera cómo salir después de una noche así. Desayunamos con una delicada cautela. Él hizo el café, yo tosté el pan. Nuestras manos se rozaron, nuestras miradas se encontraron, pero no dijimos nada. Ambos estábamos pensando. Luego salimos a caminar juntos. La escarcha crujía bajo nuestros pies. El aire era cortante y fresco. El mundo se sentía limpio, como si lo hubieran lavado durante la noche. Afuera había silencio, pero no dentro de mí. Dentro de mí algo frágil y vivo se agitaba. Rompió el silencio mientras pasábamos por la casa de un vecino. ¿Crees que estamos locos? Sonreí débilmente. Quizás. ¿Pero estamos equivocados?, preguntó. Lo pensé por un momento. Creo que a veces la vida junta a las personas de formas que no esperamos. Y tal vez no se trata de lo correcto o lo incorrecto. Tal vez se trata de la verdad. Me miró, su mirada intensa. ¿Y cuál es tu verdad? Que nunca me he sentido más vista, o más deseada. Y eso me asusta. Se detuvo. No tienes que tener miedo. Asentí lentamente, pero él tomó mi mano y la apretó. Entonces iremos despacio, dijo. No tenemos que ponerle un nombre. Solo sentirlo. Esa noche terminamos de decorar el árbol juntos, terminando lo que habíamos empezado días antes. Colgamos el último adorno. Recuerdos de años pasados. La primera Navidad del bebé, una manualidad que hizo en la primaria, y el ángel de plata que compré el año en que su padre se fue. Cada uno guardaba una historia, y este año guardaba una nueva, aún por descubrir. Cuando terminamos, preparé ponche caliente y nos acomodamos en el sofá de nuevo, como dos almas descansando después de una tormenta invisible. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. No, respondí sin dudar. Yo tampoco, dijo. ¿Y ahora qué?, pregunté girándome hacia él. Su mirada era tranquila y llena de emoción. ¿Qué pasa cuando te vayas? Hizo una pausa por un momento. No lo sé. Pero volveré. Por ahora, eso era suficiente. Porque a veces los descubrimientos más profundos no vienen con mapas. Vienen en los momentos tranquilos, en el lento despliegue de lo que sentimos pero no podemos explicar. No sabía a dónde conducía este camino, pero sabía, sin lugar a dudas, que estaba en él y no estaba sola. La escarcha comenzó a derretirse lentamente durante los días siguientes, goteando desde los tejados en patrones suaves y rítmicos. Parecía que el mundo exterior comenzaba a descongelarse, y algo dentro de mí también. Las vacaciones llegaban a su fin, y con cada hora que pasaba, sentía que el tiempo apretaba más el frágil espacio que Mateo y yo habíamos creado. Habían pasado 5 días desde que regresó a casa. 5 días de redescubrimiento, 5 días caminando por una línea invisible entre el pasado y el presente, entre el recuerdo y la posibilidad.
Y ahora, estábamos en el borde de algo que no podíamos nombrar del todo. Esa mañana, me encontré reorganizando la estantería de la sala, algo que no había hecho en años. No era necesario. Era solo para mantener mis manos ocupadas. Mis pensamientos daban vueltas alrededor del mismo punto como un pájaro que teme aterrizar. Mateo estaba arriba, empacando, pero sin prisa por irse. Había decidido quedarse un día más, pero ya podía sentir el peso de su partida en el aire, como si las propias paredes supieran lo que se avecinaba y quisieran aferrarse un poco más. Bajó poco después con una pequeña maleta, pero con una expresión suave. Solo empaqué lo que no necesitaré hoy, dijo. Espero que no te importe. Por supuesto que no, respondí, tratando de mantener mi voz estable. Se sentó en el sofá y me miró durante un largo rato. ¿Has estado callada? Estaba pensando en lo que significa todo esto. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Yo también. Crucé la habitación y me senté a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor de su brazo, pero sin tocarlo. Miré el árbol todavía encendido, sus adornos brillando como pequeños secretos. No quiero perder lo que hemos encontrado, dije finalmente. Pero no sé cómo sobrevive fuera de esta casa. Su mirada era firme, anclada. No somos las mismas personas allá afuera que aquí adentro, lo sé. Pero tal vez nos lo llevamos con nosotros. Y tal vez eso es suficiente. ¿Qué es esto, Mateo?, pregunté en voz baja. Es solo un momento, algo pasajero. Extendió la mano y tomó la mía. Su pulgar trazó círculos lentos en mi piel. Es real, dijo. Sea lo que sea, es real. Y no quiero fingir que no lo fue. Un silencio se instaló entre nosotros, no incómodo, sino denso. Una parte de mí volvió a la vida, susurré. Ni siquiera me di cuenta de que había muerto. Se inclinó y me besó en la sien. No estás sola en eso. Pasamos el día preparando una última cena juntos. Pollo asado con romero y limón, verduras de raíz y pan caliente. Nos movimos por la cocina en un ritmo que no habíamos planeado, pero que de alguna manera habíamos aprendido durante la semana. Noté la forma en que se movía a mi alrededor, con cuidado, con respeto y con presencia. Cada pequeño gesto estaba cargado de significado. No solo me estaba ayudando a cocinar, estaba eligiendo estar a mi lado. Después de la cena salimos a caminar. Las calles estaban tranquilas. La escarcha ahora era una fina capa bajo nuestras botas. El cielo era de un azul profundo. Las estrellas brillaban en el aire frío. Caminamos uno al lado del otro, nuestros hombros rozándose ocasionalmente. No quiero irme, dijo. Tienes que hacerlo, lo sé. Una pausa. Pero volveré si quieres que lo haga. Me giré y lo miré. Quiero. Continuamos pasando por casas familiares en un silencio desconocido. Cuando llegamos a la colina cerca del viejo parque, nos detuvimos y miramos la ciudad. Es extraño, dijo, como todo puede verse igual, pero sentirse completamente diferente. La vida también es así, dije. Cambia debajo de ti, y de repente estás en un lugar nuevo sin siquiera darte cuenta de cómo llegaste allí. Se volvió hacia mí, tomando mis dos manos. He estado pensando mucho en cómo te veo ahora, dijo. No solo como mi madre, sino como una persona, una mujer que me dio todo y que de alguna manera, todavía guardaba algo para sí misma. No sé si lo hice, dije. Siento que perdí partes de mí a lo largo de los años. Él negó con la cabeza. No. Solo estaban esperando a ser vistas de nuevo. Nos quedamos allí en el frío durante mucho tiempo y luego me besó, suavemente, sin prisa, y con un sentimiento que ninguno de los dos podía expresar con palabras. No fue imprudente, no fue confuso, fue simplemente honesto. Cuando regresamos, la casa se sentía más silenciosa, no vacía, sino llena de algo no dicho. Esa noche apenas hablamos. Nos acurrucamos en el sofá de nuevo. Mi cabeza sobre su pecho, su mano en la mía. La chimenea crepitaba suavemente y el reloj hacía un tic-tac silencioso en la esquina. El final se acercaba, pero no se sentía como una pérdida. Se sentía como un comienzo que no habíamos esperado. A la mañana siguiente se fue temprano. Nos abrazamos en la puerta,
un abrazo largo y silencioso. Su maleta colgaba de un hombro, sus ojos claros. Llamaré cuando aterrice, dijo. Asentí. Ten cuidado. Me besó esta vez en los labios brevemente pero con ternura, y luego se dio la vuelta para irse. Me quedé en la puerta mucho después de que se fuera, mirando la calle vacía. El cielo apenas comenzaba a iluminarse. Más tarde caminé por la casa, tocando el lugar donde había estado, cogiendo su taza de café, doblando la manta que había usado. Cada cosa se sentía diferente ahora, imbuida de una presencia que no se había ido del todo. Me senté en la mesa de la cocina, me serví una taza de café y miré por la ventana. No era la misma mujer que era antes de que él regresara. No sabía exactamente quiénes éramos ahora o qué vendría después. Pero sabía lo que sentía. No era vergüenza, ni culpa, ni arrepentimiento. Era un despertar. La sensación de ser vista por completo y elegir no mirar hacia otro lado. Las fiestas me lo habían devuelto, pero también me habían devuelto a mí misma. Y ese, me di cuenta, fue el mayor regalo de todos. No importaba lo que pensara el mundo exterior, no importaba qué nombres le pusiéramos. Algunas verdades pertenecen al alma solamente. Y la mía finalmente había encontrado su voz.